RTP. Ya está con nosotros Luigi García, asambleísta de ADN, a quien a esta hora de la mañana, 7:12, le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, asambleísta. Bienvenido. Buenos días, gracias por el espacio. Un saludo a toda la ciudadanía. Gracias a usted por acompañarnos. Hablemos de la ley orgánica de extradición. Justamente es un tema que usted domina y por el cual le consultamos. Iniciamos esta ronda de preguntas. No solamente los beneficios, porque sabríamos en materia de seguridad lo beneficioso que podría ser las extradiciones de delincuentes, pero ¿qué traería de nuevo y dónde estarían las modificaciones o tal vez los puntos más importantes de esta normativa? Bueno, efectivamente, el día de hoy, en pleno de la Asamblea Nacional, vamos a tratar el segundo debate. Significa que hoy votaremos por la aprobación o no de esta ley. Uno de los retos que tenemos el día de hoy como bancada, como asambleístas, es, número uno, que en el debate se entienda que hoy no estamos tratando si queremos aprobar o no la extradición de ecuatorianos al extranjero. Recordemos que la extradición o no de ecuatorianos ya fue una decisión de la ciudadanía, que con el 60 y pico % en una consulta popular por iniciativa del presidente Daniel Noboa, se le consultó a la ciudadanía: ¿está usted de acuerdo con extraditar a ecuatorianos al extranjero? Y la ciudadanía ha votado que sí. Entonces nosotros como asambleístas tenemos la única y exclusiva responsabilidad de crear un marco normativo apropiado. Hoy por hoy la extradición se rige con una ley que tiene 26 años de antigüedad. De tal forma que lo que vamos a hacer hoy es actualizar esta ley, fortalecer los procesos, fortalecer la misma ley para que los procesos tengan celeridad, para que los procesos gocen de celeridad y que el día de mañana sea un proceso mucho más fácil extraditar a un ecuatoriano que esté requerido por otro estado por el cometimiento de A o B delito. De tal forma que sacamos del debate el día de hoy si es que están de acuerdo o no con la extradición. El día de hoy es un tema meramente técnico que requiere el apoyo de la Asamblea a fin de que podamos utilizar esta herramienta como herramienta legal para luchar contra el crimen organizado transnacional. Y justamente, asambleísta, este tema de la extradición, ¿cuáles son los beneficios y las ventajas en este caso para nosotros como ecuatorianos y en este caso extradición en Estados Unidos o en otros países? ¿Qué nos beneficia y qué también a nosotros nos ayudaría a que esto suceda? Bueno, es un mecanismo legal, hay que verlo como lo que es, un mecanismo legal que nos ayudará en el momento que necesitemos cooperación penal internacional, en el momento en que no solo utilicemos la extradición activa, sino también la pasiva, así como nosotros podemos solicitar a otros estados: señor, usted tiene al cabecilla de los lobos en su país, regrésemelo a mi país para yo poder judicializar los delitos que ha cometido en mi territorio. Así también en su momento nos llamará otro estado y nos dirá: señores del Ecuador, ustedes tienen en su territorio a una persona que yo necesito judicializar, es de mi interés judicializar y necesito que sea extraditada a mi país. Aquí como ecuatorianos, como país, ganamos. La extradición siempre tendrá beneficios para el país que sea parte de estas herramientas, porque existen países donde no se contempla la extradición, existe algo que se llama una suerte de forum shopping de impunidad. ¿Qué significa esto? Que los delincuentes, los cabecillas, una vez que ya son descubiertos en su país, que ya los están investigando, vuelan y se van a países donde saben que no existe la extradición. De tal forma que si no contemplamos esta figura en nuestro ordenamiento, el día de mañana se puede interpretar que somos un país que no extradita, que tiene leyes débiles, y podemos recibir incluso cabecillas de otros países que vengan a refugiarse al Ecuador. De tal forma que tener un proceso claro, que es lo que vamos a hacer hoy día, tener un proceso claro, un proceso célere, tener un marco procesal que blinde la extradición y que nos dé también a nosotros, a los jueces honestos, a los fiscales honestos, beneficios y herramientas para el día de mañana extraditar a un delincuente mucho más rápido, es beneficioso por donde usted lo vea. Asambleísta, buenos días. Es interesante, usted ha dicho que la extradición, y se ha referido a los mecanismos a manera de herramientas, y las presenta de alguna manera neutra.
pero todos sabemos que las herramientas sí tienen un propósito ideológico y dependen de la moral o de la ideología de quien las ejerce. El día de hoy tenemos un Estado, gobierno que está comprometido con el crimen, pero las leyes se hacen en el largo plazo y vendrán otros que usarán esas mismas leyes. ¿Qué tipo de salvaguardas existen en la ley para evitar abusos? Bueno, qué bien que lo mencionas. Más que en la ley para evitar abusos, existe más a nivel de principios doctrinales del derecho, existe más a nivel de principios del derecho internacional, que ya el derecho internacional, los derechos humanos internacionales nos dicen que este tipo de herramientas, los países que se benefician de este tipo de herramientas legales, que es como la extradición, tienen ciertas salvedades al momento de utilizarlas. Hablamos de delitos políticos, hablamos de en casos de que el Estado solicitante del ecuatoriano que está siendo solicitado por cualquier tipo de delito no puede tener sospechas o no puede tener cierto antecedentes de tortura, abusos, crímenes de lesa humanidad, de tal forma que nosotros no estaremos mandando ecuatorianos a ningún país donde su vida o su situación legal corra peligro por los antecedentes de ese país. Esos ya son parámetros y son salvaguardas que nos da el derecho internacional y que nos da la doctrina o los principios de la doctrina desde hace muchos años. De tal forma que para que un Estado solicite al Ecuador a un ecuatoriano que sea enviado, normalmente va a ser por delitos y por la naturaleza de los delitos transnacionales. Hoy por hoy el Ecuador lucha en contra del crimen organizado transnacional. Hoy por hoy los delitos que son cometidos desde aquí del país no solo afectan al Ecuador, quizás afectan un sinnúmero de estados. Entonces es normal que otros estados que se vean afectados por la conducta de una u otra forma de un ecuatoriano, soliciten a los ecuatorianos. Creo que no solo en el tema de del narcotráfico, sino también en un sinnúmero de delitos. Creo que ha evolucionado la tecnología y lamentablemente también esa tecnología ha hecho que los delitos Asambleísta. evolucionen. Hoy por hoy, Asambleísta, desde... dentro de este tema, eh, a ver, se moderniza, se facilita la extradición, pero ¿podríamos explicar un poco la suspensión dentro de esta normativa de la prescripción de prisión preventiva? ¿Cuál es la figura que se utiliza aquí? Lo trae Diario El Universo como parte de lo que se va a debatir el día de hoy. Dos figuras importantes indica este diario, por ejemplo. Señala, se va a debatir la modernización y actualización y facilitación de esta normativa para la extradición. Y segundo, la suspensión de prisión preventiva, la suspensión de la prescripción de la prisión preventiva. ¿Qué? ¿Vamos a tener ahora detenidos indefinidamente? A ver, veámoslo como que cuando hablamos de extradición no dependemos únicamente de un solo estado. El Ecuador no está en un proceso de judicializar en el Ecuador a esa persona, de tal forma que dependemos también de los procesos de los otros estados. Entonces no conocemos la eficiencia y no conocemos el marco procesal que tengan los otros estados, y también que nosotros pongamos, por ejemplo, que en 10 días caduca la prisión preventiva, caeríamos en el mismo juego del círculo de que si el otro estado no se pone las pilas, por decirlo coloquialmente, ese delincuente saldrá de nuestras manos porque ya no podemos retenerlo más tiempo. Tal forma que no solamente es modernizar el tema, que tiene una ley obsoleta de 36 años, sino también blindar procesalmente el proceso de extradición a fin de que cumpla su cometido, y es que la persona que desee ser judicializada sea judicializada en el otro estado. Entonces, eso significa que esta prescripción de la prisión preventiva no es universal para cualquier ecuatoriano que esté detenido, sino que debería estar ligada a estos procesos de extradición. ¿Es lo que usted nos está diciendo? Porque eventualmente la prisión preventiva es problemática desde una perspectiva de derechos y de derechos humanos, pero por otro lado decir que ya no va a prescribir la prisión preventiva podría poner a personas sin estar judicializadas, ecuatorianos locales, que creo que esa es la preocupación principal, que puedes quedarte ahí muchos años simplemente por una ineficiencia real o causada en el sistema judicial.
Claro, los procesos y los plazos que ya están contemplados hoy por hoy en el Código Orgánico de la Función Judicial para los procesos a judicializarse aquí en el Ecuador no, no deberían de ser alterados. Estamos hablando en el contexto de la extradición, en el contexto de que por ser un caso extraordinario en que no solo depende de nosotros como Estado ecuatoriano, sino también del Estado requeriente, del Estado solicitante, existe este tipo de salvaguarda. Y justamente, asambleísta, hablando de extradición, y ha sucedido en el caso de una persona que está en Argentina y que no se lo extradita. O sea, una ley que también puede ser de doble filo, porque hay países que realmente no respetan esas extradiciones y obviamente queda básicamente en visto. Hay muchos casos que el Ecuador se supone que tiene que traer estas personas y esas personas están todavía allá sin ninguna solución. En cambio, aquí en el Ecuador obviamente puede ser más ágil porque estamos acá. Entonces, no sé, ¿es una ley, puede ser una ley selectiva en este caso? Me imagino que se refiere al caso del señor Hernán Luque Lecaro. Exactamente. Sí, bueno, mire que quizá en el tema de Argentina, quizás ellos estén sufriendo el mismo problema que nosotros. Y ahí entra el tema, qué bien que me lo dice, lo voy a mencionar hoy en el debate, el tema del derecho comparado, porque seguramente hay muchos países en la región que tienen un sistema que no blinda procesalmente el proceso de la extradición y hace que los procesos sean larguísimos. Y el día de mañana quizás otro estado solicita a un delincuente que está aquí en el Ecuador y capaz dice, Ecuador está encubriendo ese delincuente. Y es que no, es que capaz no tenemos los procesos, no tenemos la ley, el marco procesal oportuno para hacer estos procesos eficientes y que gocen de celeridad. Ahora, ese es el caso de traerlos al Ecuador, por ejemplo, pero ¿qué pasa con estos datos? Entre 2019 y 2024, Ecuador tramitó más de 200 solicitudes de extradición activa, pero solo 72 concluyeron. Y nuestro principal país en el cual nosotros intentamos enviar la mayor cantidad de personas que se encuentran en nuestras cárceles cumpliendo algún tipo de condena y tratamos de extraditarlos es Colombia. Y hay un problema, si cambiamos de gobierno, podríamos tener algún tipo de cooperación, pero sucede que en Colombia no podemos nosotros agilizar las normativas colombianas. ¿Y cómo hacemos ahí, por ejemplo, para que se puedan tramitar esas extradiciones que aún se mantienen más de 100 extradiciones pendientes desde ese país? Bueno, sin duda alguna, y usted lo ha dicho, cuando cambie de gobierno siempre es importante la voluntad política. Aquí, más allá de las leyes en este momento, porque como vuelvo y repito, existen leyes en Colombia que no podemos controlar, existen los procesos en Colombia que no podemos controlar. Entonces ahí dependemos de la voluntad política y no solo eso, en la ley actual que se está proponiendo hoy día en el Pleno de la Asamblea Nacional, ya contemplan plazos para los funcionarios que desde aquí de Ecuador tienen que cumplir para el envío de la documentación a los países y para comenzar a requerir a estas personas que están en otros países. Pero vuelvo y repito, no podemos controlar el proceso en Colombia, pero siempre es importante la voluntad política del país. Tal vez nosotros nos chocaríamos con España en ese caso, que todavía no cambia de gobierno. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado en la mañana en Así RTP. es. Muy amable. RTP.